que no está grabando. Ahora sí está grabando. Pues. Gracias, Laura. Lo había puesto, pero no me di cuenta que no había empezado. Listo, listo. ¿Arranco luego, profe? Sí, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisandro y me encuentro actualmente cursando la Tecnicatura en Turismo y Gestión de Servicios y me encuentro en primer año. Bueno, hoy les voy a contar un poco de cómo fue la evolución del turismo en nuestra provincia de Entre Ríos. Como el nombre de la provincia lo indica, nos encontramos entre dos ríos. Se encuentra el río Paraná y el río Uruguay, que fueron quienes en un principio la única conexión hacia las provincias del oeste y del sur, y bueno, y la República Oriental del Uruguay. Para empezar a hablar de un transporte de pasajeros un poco más masivo, nos remontamos a 1908, cuando se inaugura el ferrobarco, que unía las ciudades de Ibicuí, en Entre Ríos, y de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Y ya para hablar de un transporte terrestre, en 1932 se crea la Vialidad Nacional, que en nuestro territorio entrerriano trazaron las rutas número 12 y 14. Ya para hablar de un tipo de turismo, nos tenemos que remontar a 1950, cuando ciertos municipios, como son Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y entre otros, empiezan a explotar sus balnearios, pero por el difícil acceso y falta de infraestructura en la provincia, solo hablamos de un turismo de cercanía. Ya dentro de unos años, aproximadamente 10, 12 años, se empezaría a facilitar y se explotaría mucho más lo que son los balnearios. Argentina en este tiempo, en esta década, decide explotar lo que es el turismo a nivel nacional, pero hubo un problema con nuestra provincia, que nos excluyeron y no estábamos dentro de los programas, y como la provincia no podía esperar tanto, hasta 1984, que fue cuando recién nos involucran en un programa de turismo, ¿no? En 1969 la provincia crea la Dirección Provincial del Turismo. Ya con un panorama más amplio en la provincia, los municipios empiezan a dar cuenta de la importancia económica y los ingresos que generaban el turismo, ¿no? Entonces, en 1987, varios municipios se unieron, forman alianzas y crean el programa Entre Río Todos los Verdes, que consistía en 2 corredores turísticos, uno son del río Paraná y otro del río Uruguay. El corredor turístico del río Uruguay, ya para 1991 y 1995, se empezaba a afianzar en el mercado nacional, pero la lenta materialización del programa, de los objetivos que se habían marcado, hicieron que el corredor del río Paraná se venga abajo y no confíe tanto en este turismo, ¿no? Que lo podemos ver hoy en día. Ya para hablar de otro tipo de turismo, cerrando con el de los balnearios, nos tenemos que meter en el turismo termal, que se empieza a hablar de turismo termal en 1992 en la ciudad de Federación, que se crea la Comisión Municipal de Aguas Termales en esa localidad. Y ya 5 años después, en 1997, ya contaban con un parque propio termal. Aquí esa foto que vemos son las bombas, calderas,
y diferentes artefactos, llegando a la ciudad de Federación para el parque. Quien podía llegar a unir este turismo termal, que ya después de los pasos de Federación lo siguieron diferentes municipios como lo son Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Victoria. Quien podía llegar a unir estos puntos y hablar así de una ruta termal era el ferrocarril. Pero en 1993 pasa de estar en manos nacionales a estar en manos provinciales. Y la provincia decide que se suspenda este servicio por problemas políticos de ese momento, y no se siguió con ese servicio. Un pueblo, ahora ciudad, de Entre Ríos, Villa Lisa, en 1995, atacados por la nostalgia de tener el ferrocarril, de ver pasajeros viajando, decide aprovechar esta kilométrica infraestructura y crea un trencito histórico recorriendo las vías que se encontraban, ¿no? Y bueno, como para ir terminando lo que es el siglo XX, en 1998, Argentina, la Dirección Nacional de Turismo, llama a consultores externos para ver en qué posición nos encontramos, a nivel turismo claramente, ¿no? Para así generar objetivos claros y poder explotar el turismo, ¿no? Lo que querían ellos era no caer siempre en la delimitación territorial, o sea, no segmentar el turismo por provincias, sino lo que buscaban era macroproductos, que nuestra provincia queda englobada en la selva de las aguas grandes. Ese fue el último programa que se habló a nivel nacional, ¿no? Y después, azotados por la crisis del 2001, comienza el siglo XXI, claramente. Y muchos municipios empezaron a invertir, pero muy segmentados, por miedo al error, al fracaso. No querían generar muchas alianzas, ya que ellos sabían lo que ellos podían hacer y no depender de lo que haga el municipio de al lado, digamos, ¿no? Entonces en ese momento no se vieron muchos avances, que es a lo que llegamos a lo que teníamos en marzo de 2020. Ya en marzo del 2020 llegó el COVID-19, que paralizó a todo el mundo. Y como no solo paralizó al mundo entero, también al mundo del turismo. En la provincia, lo que pasó fue que no se dejaba salir a nadie de las ciudades, solamente se dejaba ingresar gente con permisos especiales y con hisopados negativos. Y en ese momento hablamos de un turismo ilegal, que la gente llegaba a las ciudades atravesando fronteras que no se debían atravesar y rompiendo así el protocolo vigente en ese momento. Ya cuando llega la famosa temporada, en los meses de diciembre, en los meses de verano, perdón, los municipios quieren ponerse en la situación de poder acomodarse económicamente por toda la pérdida que tuvieron los meses anteriores. Entonces deciden explotarlo al turismo, pero de una forma segura. En un principio se pedían muchos permisos, era mucho papeleo y era muy incómodo para los turistas que venían. Entonces los municipios decidieron en sus páginas web, con las herramientas tecnológicas que tenían, sacar por ahí los permisos, obviamente presentando el hisopado negativo,
y, y así poder llegar y flexibilizar la situación a lo que tenemos hoy en día y querer mejorar y llegar a lo que teníamos en marzo del 2020. Un punto positivo de la región es que varios municipios ya tenían incorporados algunos métodos de seguridad que se están utilizando hoy en día, como son los códigos QR, que son unos códigos que se escanean con la cámara del teléfono celular para no tener un contacto físico con, con cosas comunes como pueden ser cartas de restaurantes y otras cosas de uso público. No me sale la palabra. Después, por manos, escuchado por bocas de productores y de cabañeros, por así decirlo, de la zona, se manejó un poco mal el principio. Se pedían muchas regulaciones, una infraestructura, protocolos que eran muy difíciles de manejar, muy costosos, que no lo podían costear cualquier cabaña como tenemos hoy en día, que son familias que se dedican a esto y no podían generar ese gasto para cuidar a los turistas, ¿no? Que es lo que se buscaba. Bueno, aquí hay una foto del ingreso de la ciudad de Colón de este verano. Y bueno, y para finalizar, vamos a hacer una conclusión de lo que tenemos actualmente en la ciudad de Entre Ríos, que son una diversidad gigante de pueblos. Tenemos un montón de lugares atractivos, lugares donde generar atractivos, ¿no? Que yo creo que con mucha gestión y planeamiento se puede generar muchos espacios turísticos en la provincia y seguir viviendo como muchos municipios de esto. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, Lisandro, muy bien. Has hecho una importante cronología, enmarcando a la provincia también en el contexto nacional, ¿no? Caracterizaste la historia basándote también en, creo yo, en cuestiones aprendidas ya durante la cátedra, como por ejemplo valorar algunos de los elementos del sistema turístico, como es la importancia, ¿no es cierto?, lo que tienen los corredores de acceso, porque no nos olvidemos que Entre Ríos tuvo que, para meterse en el contexto internacional, fueron, además de las formas de excluir de la planificación nacional, como vos lo dijiste, también una forma de excluir es no generando obras de infraestructura y accesibilidad, ¿no es cierto?, acceso, mejor dicho, a las ciudades, como son el complejo Zárate Brazo Largo, o la conexión con otras provincias como con Córdoba y Santa Fe, el túnel, o también internacional como el puente de Paysandú, ¿no? Eso Algo sí. que, bueno, ahora me hizo recordar, que la verdad que se me pasó, cuando los municipios se unen en 1987, que dije que se crean los dos corredores turísticos, toda la inversión fue capital privado. Claro. No fue nada del Estado, digamos. Y eso me hizo recordar a eso, que no había mucho apoyo, digamos. Claro, y en eso es porque como tenemos una economía agrícola ganadera y ahora, bueno, avícola también, pensada para la provincia, se considera que el turismo viene a ser como un accesorio, ha crecido, no obstante en los últimos años se ha empezado a valorar, para eso que, como dicen ustedes, hay que medirlo, hay que ver cuál es la importancia, cómo organizar los atractivos, es decir, hay que planificar
y organizar. También una cosa que valoro que hiciste es hablar de los productos turísticos y su incidencia en el desarrollo. Hablaste del turismo de sol y playa, que al no tener contacto en sus inicios, como también nos había contado, ¿se acuerdan Fabián? Era, la gente venía al río, pero era turismo de cercanía, que ahora lo hemos reeditado porque mucha gente ha vuelto a venir al río de la región para pasar un domingo o pasar 1 o 2 días o incluso hacer fiestas. Y también vienen del lado uruguayo si tenemos como la frontera habilitada, ¿no? Vienen a pasar el día, a hacer compras, a disfrutar de la playa, etc. Y también, bueno, lo que sería el turismo termal para finalmente después empezar en las especificidades, que sería tener monumentos y lugares históricos, como Concepción del Uruguay, como el Palacio San José, o tener parques nacionales. Eso, digamos, como que a veces nos cuesta posicionarlo, ¿no? Como decimos, uy, tenemos el Parque Nacional más cerca del mayor mercado emisor, ¿no es cierto? Como sería el Parque Nacional del Palmar, a 200, 300 kilómetros del mayor centro emisor de turismo nacional. Y a veces como que nos cuesta invertir, valorarlo. Bueno, y el acceso se fue mejorando, pasamos de la ruta de la muerte a la autovía, que eso ya es importante, así que lo que más destaco creo es que cuando, tanto para vos como para tus compañeros, que cuando lo interesante de leer la historia y de tener una mirada crítica es ver cómo se repiten los errores o cómo podemos evitarlo. Es decir, qué factores podemos decir, estos fueron los que nos empujaron a llegar o a desarrollarnos, o estos que no se hicieron son los que nos retrasan. Eso es lo que nosotros tenemos que advertir como futuros técnicos. Así que bueno, muy bien, te felicito. Y bueno, ya esperaremos el martes próximo con Natalia para cerrar el ciclo del turismo nacional, que viene trabajando duro y tendido. Así que bueno, genial. Gracias, gracias, profe, por la evolución.